Santo cielo, levántate. Vete a tu propio patio trasero, tío. Esto también va a ceder aquí. A lo largo de Estados Unidos, los extremos ya no llegan uno a la vez. Tormentas violentas desgarran el sureste, mientras que una oleada de aire polar desciende hacia el sur, atrapando las llanuras del norte en un frío mortal. Esa misma presión empuja hacia el oeste, donde Sierra Nevada permanece sepultada bajo implacables tormentas invernales que se niegan a despejarse. Más al sur, la arena misma está desapareciendo. Bajo la superficie, la vida está cambiando. Los pescadores sacan criaturas desconocidas cerca de la orilla, mientras que los buzos reportan que el lecho marino se vuelve silencioso y vacío. Tomados por separado, cada uno de estos cambios puede explicarse, pero juntos forman algo más difícil de desestimar. Si estos eventos están conectados, la verdadera pregunta ya no es qué está sucediendo, sino por qué ahora. Si usted también está percibiendo estas conexiones, nos encantaría escuchar lo que está notando. Puede apoyarnos con un me gusta o un seguir. Examinemos primero lo que realmente sucedió en el sureste. Hace apenas unos minutos, mientras intensos sistemas de tormentas barrían el bajo valle del Ohio, una oleada de aire polar descendió desde el norte, atrapando regiones de las llanuras del norte y las montañas rocosas superiores en un frío peligroso. Esta no fue una transición estacional normal. Dos fuerzas opuestas llegaron al mismo tiempo. Aire húmedo e inestable empujó hacia el norte desde la región del Golfo, mientras que aire frío ártico y denso presionaba hacia el sur desde arriba. En lugar de permanecer divididos, los sistemas se superpusieron. El resultado fue un amplio corredor de inestabilidad, que se extendió desde las llanuras centrales hasta el noreste interior. A lo largo de esta zona, múltiples peligros aparecieron casi simultáneamente: fuertes nevadas, lluvia helada, inundaciones repentinas, vientos severos y advertencias de tormentas rotatorias dentro del mismo periodo de 24 horas. Ciudades como Omaha, St. Louis y Louisville se encontraron preparándose para emergencias invernales y respuesta a inundaciones a la vez. En varias áreas, los residentes experimentaron cambios de temperatura de más de 30 grados en un solo día. Un funcionario local señaló que las carreteras se congelaron por la mañana, se inundaron por la tarde y luego se congelaron sólidamente de nuevo durante la noche. El pavimento se fracturó, las tuberías de agua principales reventaron. El hielo se acumuló en las líneas eléctricas justo cuando la velocidad del viento aumentaba, provocando apagones que dejaron vecindarios a oscuras con temperaturas bajo cero. Nada se despeja y nada se restablece. Los meteorólogos explicaron el patrón a la corriente atmosférica que normalmente mantiene separadas las masas de aire frío y caliente. En lugar de actuar como una frontera, se debilitó y estiró, permitiendo que los extremos colisionaran repetidamente. Las tormentas ya no se despejaban limpiamente. El frío se prolongó. La humedad seguía alimentando nuevos sistemas. A las comunidades no se les dio ninguna ventana de recuperación, ya que el daño se apilaba sobre el daño. Para aquellos familiarizados con la Biblia, esta convergencia tiene una resonancia inquietante. Eclesiastés habla de la acumulación que alcanza un punto de ruptura si las nubes están llenas de lluvia, sobre la tierra la vacían. Eclesiastés las 11:3. La liberación llega no gradualmente, sino cuando se alcanzan los límites. El profeta Nahum describe fuerzas superpuestas que eliminan la estabilidad. Los ríos se desbordan. El palacio se derrite. Nahum las 2:6. Esta es una imagen de sistemas que fallan cuando la presión llega desde más de una dirección. Cuando el clima extremo ya no llega en secuencia, sino en capas, la pregunta cambia. Ya no se trata solo de un comportamiento atmosférico raro. Se convierte en una cuestión de sincronización y significado. Cuando los límites destinados a separar ya no se sostienen, ¿son estos eventos meras coincidencias o señales de que un reordenamiento más profundo ya ha comenzado? Quédese con nosotros porque, a medida que la agitación en los cielos se intensifica, las regiones alejadas de los centros de población están comenzando a revelar peligros que van mucho más allá de cualquier pronóstico. Durante semanas, Sierra Nevada y las partes circundantes del norte de California soportaron implacables tormentas invernales. La nieve se acumuló capa tras capa en pueblos de montaña cerca de Truckee,
Mema Flakes y las zonas altas de la carretera 395. La capa de nieve ascendió a niveles que muchos residentes de toda la vida dijeron no haber visto en décadas. Las carreteras se estrecharon en corredores helados. Los techos gemían bajo el peso. La vida diaria se ralentizó, pero las comunidades se ajustaron, diciéndose a sí mismas que esto era simplemente el invierno haciendo lo que hace el invierno. La nieve pesada era difícil, pero familiar. Se sentía que era posible sobrevivir. Luego, el patrón cambió abruptamente. Sin previo aviso, otro sistema atmosférico cálido surgió tierra adentro desde el Pacífico. Las temperaturas subieron bruscamente y comenzó a caer lluvia constante, fría e implacable, no sobre tierra abierta, sino directamente sobre nieve profunda y congelada. El suelo debajo estaba sellado sólidamente. No había donde drenar el agua. En lugar de empaparse, se precipitó hacia afuera y cuesta abajo de una vez. Lo que siguió no fue una inundación típica, sino un fallo rápido de todo lo que la capa de nieve había estado sosteniendo. Las carreteras de montaña se convirtieron en canales rápidos de aguanieve, trozos de hielo y escombros. Secciones de la carretera 50 y carreteras de acceso más pequeñas fueron cerradas temporalmente, ya que el agua desbordó carriles que habían sido arados solo días antes. Lo que hizo la situación más peligrosa fue lo que no se podía ver. Dentro de la capa de nieve, las capas comenzaron a colapsar internamente. El agua de lluvia desestabilizó la estructura desde dentro, liberando el peso y la presión almacenados de una vez. El peligro de avalancha aumentó bruscamente a medida que las ráfagas de viento superaban las 60 millas por hora. Los pasos de montaña fueron cerrados. Siguieron evacuaciones en ciertas zonas. Las comunidades se encontraron atrapadas entre el agua de la inundación debajo y las pendientes inestables arriba. Esto no fue simplemente clima extremo, fue clima compuesto, un extremo desbloqueando otro. La nieve que había caído semanas antes se convirtió en el combustible para la destrucción presente. La Biblia a menudo habla de tales reversiones como advertencias. Lo que una vez cubrió se convierte en una amenaza. Lo que una vez sustentó se vuelve destructivo. Registra que la nieve y la lluvia son liberadas con un propósito, no por azar. El profeta Isaías describe un desmoronamiento de la estabilidad. La tierra será totalmente quebrantada. La tierra será partida en dos. La tierra será violentamente sacudida. Isaías las 24 y 19. El énfasis no es solo la catástrofe repentina, sino una secuencia: presión, fractura, colapso. El norte de California entró en un escenario raro e inquietante. El extremo de ayer se convirtió en el desastre de hoy y el sistema de mañana amenazaba con profundizarlo. Cuando las condiciones pasadas se transforman en peligros presentes, la pregunta se vuelve inevitable. Si los extremos ya no son eventos aislados, sino desencadenantes que desbloquean una inestabilidad aún mayor, ¿ha cruzado el sistema un umbral que no se puede revertir fácilmente? Espere un momento. Si este patrón le importa, tómese un segundo para darle me gusta al video, compartir sus pensamientos en los comentarios y difundir esta historia. Muy bien, ¿sigamos? En toda Flórida, el socavón ya no se anuncia con ruido ni espectáculo. Está apareciendo silenciosamente debajo de lugares en los que la gente ha confiado durante generaciones. En las últimas semanas, los socavones y los colapsos repentinos del suelo se han convertido en una de las amenazas más inquietantes del estado. No porque sean nuevos, sino por lo abrupto con que ocurren ahora. El suelo no se agrieta lentamente, cede sin previo aviso. Calles que parecían sólidas horas antes, de repente se hunden. Los patios desaparecen de la noche a la mañana. En las zonas costeras, secciones de tierra se debilitan desde abajo a medida que la arena y la piedra caliza caen en vacíos ocultos. No hay agua que suba para señalar el peligro, solo la comprensión repentina de que lo que parecía firme ya no se sostiene. Los residentes de toda la vida a lo largo de las playas de Flórida dicen que el cambio no comenzó hoy. Las personas que crecieron nadando a lo largo de los mismos tramos de costa recuerdan cuando la línea de costa se extendía más, cuando había más arena entre el agua y las dunas. Solíamos tender nuestras toallas muy lejos, recordó un lugareño. Ahora el agua llega a lugares donde nunca lo hizo antes.
Cada año hay menos playa. La pérdida fue gradual, casi imperceptible día a día, pero innegable a lo largo de décadas. Tierra adentro, el mismo proceso continúa sin ser visto. La base de piedra caliza de Flóride se disuelve lentamente a medida que el agua se mueve a través de ella, creando cámaras huecas debajo de la superficie. Durante años, esos espacios permanecen ocultos. Luego, sin lluvia, tormentas o terremotos, el suelo de arriba colapsa. Las casas se inclinan, las carreteras se dividen, vecindarios enteros son evacuados con poca explicación más allá de la verdad que nadie quiere escuchar. La tierra debajo ya no podía soportar lo que descansaba sobre ella. Los supervivientes describen una experiencia compartida, no hubo advertencia, ni temblores, ni tiempo para reaccionar. En un momento todo se sintió normal, al siguiente el suelo se había ido. La estabilidad se desvaneció no por la fuerza, sino por la ausencia. Cada colapso puede explicarse por la geología y la erosión, pero tomados en conjunto apuntan a algo más profundo. El peligro real no es solo el agujero que se abre, sino cuán silenciosamente se elimina el control. Cuando los cimientos fallan sin sonido, la confianza desaparece con ellos. El Antiguo Testamento habla a menudo de la arena y el suelo como símbolos de confianza probada a lo largo del tiempo. El salmista advierte, se hundieron como plomo en las aguas impetuosas, Éxodo las 15:10, describiendo el colapso como el resultado de la pérdida de apoyo, no de un ataque repentino. Job nos recuerda que la tierra misma descansa sobre pilares invisibles, él sacude la tierra de su lugar y sus pilares tiemblan. Job 9:6. Lo que parece sólido depende enteramente de lo que se encuentra debajo. Isaías describe la lenta consecuencia de la tensión acumulada. La tierra se tambalea como un borracho porque su transgresión pesa mucho sobre ella. Isaías 24:20. La imagen no es de destrucción instantánea, sino de un desequilibrio finalmente expuesto. Lo que sugieren estos eventos es simple pero serio. La tierra no se está volviendo inestable de repente, está revelando una inestabilidad que se ha estado formando durante mucho tiempo. Cuando las condiciones cambian tan silenciosamente, depender de viejas suposiciones ya no es suficiente. Y cuando las señales de advertencia llegan sin sonido, la vigilancia se vuelve esencial. Si el suelo debajo de lugares familiares puede ceder sin previo aviso, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué más puede estar debilitándose en este momento fuera de la vista? Bajo las expectativas en las que la gente todavía confía, quédese con nosotros porque lo que se desarrolle a continuación puede revelar cuán profundamente están conectadas estas señales y cuán poco tiempo hay para ignorarlas. Si desea quedarse con nosotros mientras esto se desarrolla, puede suscribirse. A medida que las tierras ceden, la atención se vuelve una vez más hacia la costa, donde el cambio ya está en marcha bajo el agua. Frente a la costa de Miami, los pescadores que trabajan cerca de la orilla están reportando el patrón opuesto. Las redes y las líneas están sacando especies desconocidas, criaturas rara vez vistas en aguas poco profundas. Algunas que normalmente se encuentran más profundas o más lejos de la costa. Un pescador de toda la vida lo describió llanamente. Estamos pescando cosas que antes no veíamos tan cerca. Es como si lo que estaba ahí abajo se estuviera moviendo o siendo empujado hacia arriba. Estas olas de subida no son los imponentes tsunamis que la gente imagina. Son movimientos más pequeños y rápidos generados por el colapso bajo la superficie en lugar de un impacto desde arriba. Debido a que no son impulsados por terremotos, no hay sirenas, no hay advertencias avanzadas y no hay señales claras. Las costas que parecen tranquilas pueden ser tomadas completamente por sorpresa. Los especialistas en oceanografía explican que el mar a menudo responde lentamente al principio. Cuando su cimiento se debilita, la superficie puede permanecer engañosamente quieta, pero el agua no puede ignorar la inestabilidad de abajo para siempre. A medida que la presión se redistribuye y los vacíos se expanden, el movimiento se vuelve inevitable. Eso es lo que hace que la amenaza sea tan peligrosa. No se anuncia, se acumula en silencio, esperando.
En el Antiguo Testamento, el mar nunca es retratado actuando sin razón. Responde cuando sus cimientos son perturbados. El salmista escribe: Te vieron las aguas, oh Dios. Te vieron las aguas, temieron. Los abismos también se estremecieron. Salmo 7, las 7 y 16. El temblor comienza debajo, sin ser visto. Job se hace eco de esta imagen de inestabilidad oculta. Él sacude la tierra de su lugar, y sus pilares tiemblan. Job las 9 y 6. Recordando que tanto la tierra como el mar descansan sobre soportes que la gente no controla. Otro salmo habla del mar reaccionando después de que la presión se acumula. Alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron los ríos su voz. Salmo 9, las 3 y 3. La elevación no viene primero, sino después de la perturbación debajo. El océano no siempre sube inmediatamente. A veces espera. Pero una vez que su cimiento ha sido comprometido, y cuando la vida de abajo comienza a escasear mientras aparecen criaturas desconocidas arriba, la pregunta cambia. Puede que ya no sea así, el agua responderá, sino cuando. Y cuando lo haga, la calma vista desde la orilla puede no ofrecer ninguna advertencia en absoluto. La misma inestabilidad se está revelando ahora arriba, esta vez en el cielo. En las primeras horas de la mañana, en el centro y este de Pensilvania, mientras la mayoría de las casas estaban oscuras y tranquilas, una poderosa línea de tormentas eléctricas surgió con poca advertencia. El aire cambió abruptamente. La presión bajó. Luego comenzó el relámpago. Lo que hizo que la tormenta fuera especialmente inquietante no fue solo su intensidad, sino su precisión. Uno tras otro, los relámpagos golpearon postes eléctricos que normalmente llevan luz a pueblos y vecindarios. Los transformadores explotaron. Bloques enteros se oscurecieron en segundos. Las mismas estructuras destinadas a traer iluminación fueron silenciadas instantáneamente. Al mismo tiempo, ocurrió lo contrario cerca. Árboles que habían permanecido en silencio durante décadas, arces, robles, pinos altos a lo largo de caminos rurales y bordes boscosos, fueron golpeados y encendidos. Los residentes describieron mirar por sus ventanas para ver árboles brillantes y ardiendo de pie como antorchas contra el cielo ennegrecido. Un lugareño recordó: las luces se apagaron en todas partes, pero el bosque se iluminó. Se sintió al revés. Todo se sintió mal. No hubo acumulación gradual ni larga advertencia. La tormenta no se arrastró. Llegó completamente formada. Los truenos crujieron tan fuertemente que sacudieron las ventanas. La lluvia siguió en fuertes láminas, pero el fuego ya había prendido. Los equipos de emergencia lucharon por responder, ya que las carreteras estaban bloqueadas por ramas caídas y líneas eléctricas, chispas aún chasqueando en la oscuridad. Los meteorólogos explicaron más tarde que la tormenta llevaba una carga eléctrica inusualmente alta, creando condiciones ideales para frecuentes descargas de nube a tierra. En el papel, la explicación tenía sentido. En el suelo, la experiencia se sintió diferente. La luz se desvaneció donde fue diseñada para existir. El fuego apareció donde debería haber habido quietud. Los testigos describieron un momento de profundo silencio después de que el pico de la tormenta pasó. Sin zumbido de electricidad, sin farolas, solo lluvia golpeando los tejados y el crepitar de la madera ardiendo en la distancia. El silencio se sintió pesado, más perturbador que el trueno mismo. En el Antiguo Testamento, el relámpago y el fuego del cielo nunca se describen como aleatorios. Son señales de poder cruzando límites. Job escribe: Él desata su relámpago debajo de todo el cielo y lo envía hasta los confines de la tierra. Job 37 minutos y 3 segundos. El mismo pasaje habla de tormentas que llegan de repente sin permiso. El salmista registra: sus relámpagos iluminan el mundo. La tierra ve y tiembla. Salmo 9, las 7 y 4. También hay una reversión descrita en la Escritura. La luz retirada, el fuego liberado. Amos advierte de noches donde la confianza colapsa. Convertiré vuestras fiestas en luto y todos vuestros cantares en endechas, y haré subir silicio sobre todo lomo, y que toda cabeza sea rapada, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Amos las 8 y 10. Oscuridad donde se esperaba luz, fuego donde debería haber habido calma. Lo que más inquietó a los residentes de Pensilvania no fue el daño solo, sino la inversión. Los postes que traen luz fallaron silenciosamente.
Los árboles que siempre habían estado en silencio ardieron visiblemente. El orden pareció invertirse brevemente. La tormenta pasó, pero las preguntas persistieron. Si el cielo puede silenciar la luz y encender la quietud en el mismo momento, ¿qué dice eso sobre la estabilidad que la gente asume que les rodea cada noche? A medida que las últimas llamas se extinguieron y la lluvia disminuyó, una cosa quedó clara. La advertencia no vino del suelo esta vez, sino de arriba. A lo largo de tramos del río Mississippi, algo profundamente inquietante ha comenzado a aparecer silenciosamente al principio, luego imposible de ignorar. En los últimos días, los residentes notaron que secciones del río adquirían un tono oscuro y rojizo. No un marrón turbio por la escorrentía de la lluvia, ni el remolino de sedimentos habitual, sino un color que se extendía lentamente a través de la corriente, tiñendo el agua de una manera que se sentía mal. Los pescadores estuvieron entre los primeros en reaccionar. Los peces comenzaron a subir hacia la superficie en números inusuales. No se agitaban ni morían directamente. Flotaban, se movían perezosamente y luego volvían a bajar a la deriva. Algunos fueron encontrados flotando cerca de las orillas. Al mismo tiempo, a medida que los niveles de agua cambiaban y las corrientes se ralentizaban cerca de las curvas y los tramos bajos, apareció algo más. En depresiones poco profundas a lo largo del río, lugares generalmente ocultos bajo el agua en movimiento, se expusieron objetos largamente enterrados, herramientas oxidadas, fragmentos de botes viejos, piezas de cerámica y metal que los lugareños creen que pueden datar de décadas, incluso más. Los funcionarios ofrecieron posibles explicaciones: perturbación de sedimentos, reacciones de algas, cambios en los niveles de oxígeno. Individualmente, cada explicación tenía sentido, pero tomados en conjunto, el cambio de color, el comportamiento de los peces, la exposición de objetos largamente ocultos, el patrón inquietó a muchos que dependen del río a diario. Lo que hizo el momento más pesado fue la quietud. El río no se enfureció. No se desbordó, se ralentizó, se oscureció y se reveló. El movimiento se sintió deliberado, como si la presión debajo de la superficie hubiera llegado a un punto en el que la ocultación ya no era posible. En el Antiguo Testamento, el agua que cambia de carácter nunca se describe como insignificante. En Éxodo, el Nilo volviéndose rojo no fue meramente un evento natural, fue exposición. Los profetas se hacen eco de este tema de las aguas descubriendo lo que se encuentra debajo. Yahvé escribe: Él descubre las profundidades de la oscuridad y saca a la luz la densa oscuridad. Yablas 12 y 22. Lo que ha sido enterrado, ya sea físico o simbólico, no permanece oculto para siempre. Isaías habla de ríos que revelan su contenido. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y ya no encubrirá a sus muertos. Isaías 26 minutos y 21 segundos. La revelación sigue a la perturbación. Lo que está sucediendo a lo largo del Mississippi se siente menos como caos y más como exposición. El río no está inundando sus orillas, está mostrando sus profundidades. Los peces suben, los objetos emergen, el color cambia. El flujo continúa, pero alterado. Durante generaciones, el Mississippi ha llevado la historia silenciosamente dentro de sí. Comercio, guerra, trabajo y pérdida. Ahora, a medida que sus aguas cambian y su lecho se revela en lugares nunca antes vistos, la pregunta se vuelve más difícil de descartar. Si el río mismo está comenzando a descubrir lo que ha sostenido durante tanto tiempo, que más, olvidado hace mucho, ignorado hace mucho, está siendo forzado a volver a la vista. Si el agua destinada a limpiar y llevarse ahora se detiene para revelar, ¿qué dice eso sobre el momento en que estamos viviendo? Cuando los ríos cambian de color y la memoria se de las profundidades, la escritura sugiere que no es el final de la historia. Es la advertencia antes de lo que viene después. No hubo tormentas, ni fuertes lluvias, ni advertencia avanzada. A lo largo de varios tramos del río Mississippi, los residentes comenzaron a presenciar algo que desafió generaciones de expectativas. Después de que el agua se oscureció en un tono rojizo antinatural, la corriente se ralentizó. Luego, en ciertas curvas y secciones bajas, invirtió la dirección. El río no se elevó ni se desbordó.
En cambio, dudó, giró y fluyó hacia atrás por períodos breves pero inconfundibles. Las boyas de canal cambiaron. Los escombros flotantes se movieron río arriba. Para las personas que han vivido y trabajado en este río toda su vida, las señales eran imposibles de ignorar. La interrupción se extendió rápidamente. Las principales rutas de navegación interior, arterias que transportan grano, combustible y bienes industriales por todo el país, fueron arrojadas a la confusión. Las barcazas lucharon por mantener el rumbo. Los operadores de remolcadores se vieron obligados a detener el movimiento ya que las corrientes se comportaban de manera impredecible. Un veterano piloto de río dijo en voz baja: los instrumentos estaban bien. El río simplemente no estaba haciendo lo que siempre ha hecho. Los horarios colapsaron. La carga se detuvo. Un sistema construido sobre un flujo confiable de repente perdió la dirección. Los pescadores también notaron cambios. Los peces aparecieron más cerca de la superficie y más cerca de las orillas, moviéndose perezosamente y a la deriva contra la corriente habitual. El agua rojiza continuó moviéndose, a veces hacia adelante, a veces hacia atrás, dejando un leve olor metálico y residuos a lo largo de los cascos y las orillas. Los funcionarios citaron posibles explicaciones: cambios de presión, corrientes subsuperficiales y desplazamiento de sedimentos. Cada teoría abordó la mecánica. Ninguna explicó la reversión en sí. Los ríos no simplemente dan marcha atrás, especialmente uno que ha moldeado el comercio, la geografía y la historia durante siglos. En el Antiguo Testamento, el agua, que cambia de dirección, nunca se presenta como aleatoria. En Éxodo, la reversión del flujo natural marcó un momento decisivo. Las aguas se dividieron y los israelitas pasaron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo las 14 y 21-22. Anteriormente, el Nilo mismo fue alterado. El agua que había en el río se convirtió en sangre. Éxodo las 7 y 20. Esta fue una señal de que lo que una vez sostuvo la vida se había convertido en una advertencia. Los profetas también hablan de aguas que pierden su restricción. Jeremías escribe: el mar ha subido sobre Babilonia, cubierta ha sido de sus ondas rugientes. Jeremías 51 minutos y 42 segundos. Esto describe no solo el clima, sino una profunda perturbación. Job nos recuerda que, incluso los cimientos de la creación no están fijados por la certeza humana. Él sacude la tierra de su lugar y sus pilares tiemblan. Job las 9 y 6. Lo que se está desarrollando en el Mississippi no es dramático de la manera en que lo son las inundaciones. No hay sirenas ni muros de agua corriendo, pero ha ocurrido algo más inquietante. El río perdió brevemente su sentido de dirección, cuando lo que siempre ha fluido hacia adelante comienza a retroceder. La pregunta se vuelve inevitable: ¿qué presión se ha estado acumulando el tiempo suficiente para hacer que incluso el río más grande dude? Si las vías fluviales más confiables de la nación pueden ser interrumpidas sin previo aviso, ¿cuántos otros sistemas, largamente confiados, largamente asumidos, están más cerca de la reversión de lo que nadie se da cuenta? ¿Cómo debemos pensar y sentir con Dios acerca de las naciones y acerca del canto? ¿Cómo se relacionan en este salmo y en la era venidera? Además, ¿cómo se relacionan con Jesús? Aquí está la forma en que estoy pensando en la secuencia de estos mensajes. Después de la visión general del Salmo, una para establecer que los salmos son la palabra de Dios y que los salmos son canciones, y por lo tanto tienen como objetivo moldear nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, examinamos la depresión espiritual y cómo desanimarse. Esto fue cubierto en el Salmo 42. Luego examinamos la culpa y el arrepentimiento y cómo tener el corazón roto, lo cual fue detallado en el Salmo 51. Saliendo de ese desánimo y arrepentimiento, nos elevamos a la gratitud y la alabanza y la bendición al Señor, estudiado en el Salmo 103. Luego, la última vez, vimos que a menudo somos amargamente opuestos y a veces horriblemente tratados, y que el corazón clama por justicia y por el castigo de nuestros adversarios.
Como se muestra en el Salmo 69, encontramos alivio de esta rabia en la seguridad de que los salmos imprecatorios se cumplirán y todos los errores serán debidamente castigados, ya sea en la cruz de Cristo para aquellos que se arrepienten o en el infierno para aquellos que no lo hacen. Mía es la venganza, dice el Señor. En cuanto a ti, ama a tu enemigo. Dios se encargará de aquellos que pecan contra ti. Nadie se sale con la suya en el universo. Jesucristo ha sido la clave y el objetivo de todos estos salmos. No están completos sin Él, y así será hoy, hecho para propósitos globales. Ahora, con nuestra ira aliviada, y nuestro sentido de justicia sostenido, y nuestros corazones llenos de gratitud porque, tan lejos como está el oriente del occidente, así de lejos son quitadas de nosotros nuestras transgresiones y nuestras bocas y almas llenas de bendición a Dios por toda su bondad, ¿qué podría faltar? ¿A dónde nos llevan finalmente los salmos? La respuesta es que Dios te ha hecho para propósitos globales. Dios te ha hecho para algo muy grande, tocando la nota de la nación. Puedes pensar que cuando el desánimo pasa, y la culpa se alivia, y la ira se calma, y tu boca está llena de bendición, la razón de tu existencia ha sido alcanzada. En cierto sentido, tendrías razón. No habrá nada más grande que bendecir al Señor con desbordante alabanza y gratitud. Pero falta algo. Dios no dio a conocer sus caminos, ni reveló su gloria, ni mostró sus maravillosas obras solo para ti, o solo para tu grupo étnico. Lo hizo con una visión de las naciones, todas las naciones, no estados políticos, sino naciones como la nación Cherokee, la nación Navajo, la nación Guani, pueblos como los llama el Salmo. Así que, la primera nota que tocaremos es la nota de las naciones para las naciones. Traes conmigo el enfoque en las naciones en este salmo. El salmista dice que el pueblo de Dios debe hacer al menos 3 cosas por las naciones. 1. Declarar la gloria de Dios. Primero, declararles la verdad sobre la gloria, las obras y la salvación de Dios. Los versículos 2 y 3 dicen: Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, contar de su salvación. Declarar su gloria. Declarar sus maravillosas obras. Haced esto entre las naciones. Haced esto entre todos los pueblos, todos ellos. No dejéis a ninguno fuera. El versículo 10 ordena: resumid vuestra declaración con el mensaje del reinado de Dios sobre las naciones. Decid entre las naciones, Jehová reina. 2. Convocar a las naciones a unirse. Segundo, convocar a las naciones a unirse al pueblo de Dios para atribuir gloria a Dios y cantarle alabanza. El versículo 7 dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, ded a Jehová gloria y poder. El versículo 1, Salmo 9, las 6 y 1, dice: cantad a Jehová, toda la tierra. Así que no solo le digáis a la tierra los hechos sobre la grandeza y la gloria de Dios, pedidles que se unan a vosotros para alabarlo. Llamada su conversión, todas las naciones deben postrarse ante el único Dios verdadero de Israel, a quien conocemos ahora como el Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. 3. Advertirles del juicio. Tercero, no solo declaréis su gloria a ellos y no solo los convoquéis a unirse para atribuirle gloria, sino advertidles que la razón por la que deben hacer esto es que están dependiendo de dioses falsos y el juicio está llegando sobre todas las naciones. El versículo 5 confirma: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. El versículo 10 continúa: sí, el mundo está establecido, no será conmovido. Juzgará a los pueblos con equidad. El versículo 13 concluye: Él viene porque viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Salmo 9, las 6 y 13. En otras palabras, cuando dice: cantad a Jehová toda la tierra y proclamad sus maravillosas obras entre todos los pueblos, y Él es de temer sobre todos los dioses, y temblad delante de él. Toda la tierra y todos los dioses de los pueblos son ídolos sin valor, realmente quiere decir todos. El Dios de los Salmos reclama la lealtad de cada pueblo, de todos ellos, en toda su inimaginable diversidad de cultura y religión. Oh, Dios mío. Fascinado por el fenómeno, grabó un video como recuerdo y le preguntó a un lugareño al respecto: ¿anillo blanco en lo alto sobre las nubes? Oh, bendito Jesús. Mira eso.
¿Cuántos? ¿Ha notado cómo eventos extraños están ocurriendo casi al mismo tiempo en todo Estados Unidos? Sin lluvia y sin alerta, agua espesa y fangosa brotó violentamente del suelo, abriéndose paso a través de las calles mientras la gente corría en pánico. Al mismo tiempo, el cielo exigió atención. Un anillo azul impecable apareció en lo alto, perfectamente formado, suspendido como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Luego emergió una nube con una forma inconfundible de figura humana, con los brazos extendidos, brillando silenciosamente a la luz del sol. Momentos después, el fuego rasgó el cielo, un objeto resplandeciente encendiéndose, fragmentándose y luego desvaneciéndose sin dejar rastro. Estos no fueron eventos aislados. Sucedieron juntos, debajo de nuestros pies y sobre nuestras cabezas. ¿Coincidencia o una señal que debíamos notar? Si algo se siente extraño, dale me gusta y quédate conmigo. Hace apenas unos momentos, los residentes en Reading presenciaron algo que nadie espera ver en una ciudad estadounidense ordinaria. No hubo advertencia de tormenta, ni lluvia intensa golpeando las calles, ni acumulación. Luego, sin previo aviso, el suelo mismo hizo erupción. Desde el pavimento intacto, agua espesa y fangosa brotó hacia arriba con fuerza, disparándose en el aire como columnas impulsadas desde debajo de la tierra. Esta no era agua que fluía cuesta abajo. No era escorrentía. Se elevó violentamente como si la presión se hubiera estado acumulando sin ser vista, esperando el momento exacto para abrirse paso. El agua era oscura y pesada, saturada de sedimentos. Llevaba el color y el peso de algo extraído de capas subterráneas profundas, no de desagües superficiales. Los testigos describieron el shock de ver las carreteras normales de la ciudad transformarse en suelo inestable en segundos. Los coches fueron empujados fuera de curso. Las calles se volvieron intransitables. Se podía escuchar a la gente retroceder, gritar advertencias, dar un paso atrás como si la tierra misma se hubiera vuelto insegura para pararse. Este no fue un fallo lento. Fue repentino, agresivo y disruptivo, el tipo de evento que deja a la gente en silencio después, luchando por comprender lo que acababan de ver. Los funcionarios se movieron rápidamente para calmar la situación. Siguieron explicaciones: infraestructura antigua, tuberías rotas, presión subterránea, palabras familiares y términos lógicos. Sin embargo, incluso mientras circulaban las explicaciones, persistía la inquietud. Los fallos de infraestructura generalmente no se comportan como erupciones. Gotean, se agrietan, se hunden. Lo que sucedió aquí forzó el agua hacia arriba violentamente, como si algo debajo hubiera sido liberado de golpe. Esa distinción importa. En la escritura, cuando se describen eventos catastróficos de agua, el foco no está solo en la lluvia de arriba. En el relato del diluvio de Noé, Génesis registra algo mucho más inquietante. Las fuentes del gran abismo fueron rotas. El juicio no comenzó únicamente con la apertura de las nubes. Comenzó con la tierra misma fallando desde abajo. Ese detalle a menudo se pasa por alto, pero cambia la imagen por completo. El agua que surge desde abajo habla de inestabilidad donde la gente asume permanencia. Las carreteras se construyen sobre la creencia de que el suelo se sostendrá. Las ciudades se expanden bajo la suposición de que lo que se encuentra debajo es sólido, predecible y controlado. Sacude la confianza. Los eventos en Reading obligan a una pregunta incómoda a salir a la luz. Si el agua puede surgir repentinamente hacia arriba desde profundidades invisibles, ¿qué más se encuentra debajo de nuestros sistemas, nuestras ciudades, nuestro sentido de seguridad? ¿Y cuánta presión se está acumulando fuera de la vista? Esto no fue lluvia que desbordó los desagües. Esto fue el suelo afirmándose sin previo aviso. La escritura utiliza consistentemente el comportamiento de la tierra como una señal, no para provocar pánico, sino para provocar conciencia. Cuando los cimientos tiemblan o se abren, el mensaje no es meramente físico, es simbólico. Recuerda a la gente que la estabilidad no está garantizada simplemente porque ayer se sintió normal. Cuando el agua sube desde abajo, en lugar de caer desde arriba, señala que algo fundamental ha cambiado. Una vez que los cimientos comienzan a moverse, los eventos rara vez permanecen aislados. Mientras el suelo se abría violentamente debajo, la historia no se limitó a las calles.
Casi al mismo tiempo, la atención fue atraída hacia arriba, muy por encima del caos que se desarrollaba en la superficie de la Tierra. Como si la perturbación de abajo se estuviera reflejando arriba, apareció algo inusual en el cielo que exigía una explicación. Los pasajeros a bordo de un vuelo comercial capturaron imágenes de un círculo azul perfectamente definido suspendido entre las nubes. No era débil, no estaba distorsionado, estaba nítidamente delineado, de color vívido, inconfundiblemente circular. Contra el blanco y gris cambiante de las capas de nubes circundantes, esta formación se destacó, antinaturalmente precisa, visualmente aislada e imposible de ignorar. A diferencia de los patrones de nubes ordinarios, el círculo azul no se desplazó con el viento. No se estiró, ni se adelgazó, ni se disolvió como lo hacen normalmente las nubes. Permaneció inmóvil, fijo, mantenido en su lugar como si estuviera anclado. Mientras las nubes cercanas cambiaban y fluían, esta formación mantuvo su estructura, dando la impresión inquietante de algo intencional en lugar de atmosférico. Los observadores lucharon por describir lo que estaban viendo. Muchos dijeron que se parecía a una abertura, como una puerta o portal suspendido en los cielos. Otros lo compararon con una lente o apertura, como si el cielo mismo hubiera sido perforado por un breve momento. Lo que más inquietó a los espectadores no fue su color o forma, sino su comportamiento. El cielo se estaba moviendo. El círculo no. Ese contraste importa. De la misma manera que la erupción de agua del suelo desafió las expectativas de cómo falla la infraestructura, esta formación desafió las expectativas de cómo se comportan las nubes. Ambos eventos desafiaron lo que la gente asume que es estable, predecible y entendido. Abajo, la tierra se abrió paso hacia arriba. Arriba, los cielos parecieron mantener algo abierto. Los textos bíblicos describen frecuentemente momentos en que los cielos se abrieron antes de períodos de advertencia, revelación o transición. Estos momentos no se describieron como cambios permanentes, sino como breves aperturas. Ventanas a través de las cuales la humanidad podía vislumbrar algo más allá del flujo ordinario del tiempo y la naturaleza. Ese lenguaje es sorprendente cuando se coloca junto a imágenes modernas de una abertura perfectamente formada en el cielo. La escritura a menudo presenta señales en capas. La tierra respondiendo, el cielo respondiendo y la humanidad de pie en el medio, obligada a interpretar, obligada a elegir si descartar o prestar atención. Rara vez las advertencias están aisladas a un solo reino. Cuando tanto abajo como arriba reaccionan, el mensaje se vuelve más difícil de ignorar. Esto plantea una pregunta aleccionadora. Si el suelo bajo nuestros pies se está abriendo, mientras el cielo arriba muestra señales que resisten la explicación natural, ¿estamos presenciando coincidencia o coordinación? ¿Son estas simplemente anomalías raras capturadas al mismo tiempo? ¿O señales alineadas para llamar la atención desde ambas direcciones a la vez? Momentos como este no están destinados a entretener, están destinados a despertar. Quédese conmigo porque lo que apareció a continuación en el cielo solo profundiza el patrón y la urgencia. No mucho después de que el círculo azul se desvaneció de la vista, otra imagen comenzó a circular, una que llevaba un peso muy diferente. Esta vez no fue la geometría o el color lo que llamó la atención, sino la forma. Apareció una formación de nubes que tenía un parecido sorprendente con una figura humana, erguida e inconfundible en postura. La forma no era abstracta. Una silueta con forma de cabeza era visible. Un torso parecía definido. Los brazos aparecían extendidos hacia afuera, no levantados en movimiento, sino abiertos, quietos, deliberados y equilibrados. Lo que inquietó a muchos espectadores no fue lo dramático que parecía, sino lo reconocible que se sentía. La mente humana busca patrones. Sin embargo, esta forma requirió poca imaginación para percibir. Alrededor de la figura había un suave resplandor dorado. No era intenso ni cegador. No hubo destello, ni ráfaga de luz, ni espectáculo que exigiera miedo. En cambio, el resplandor parecía tranquilo, casi suave, como si iluminara la figura sin abrumar el cielo a su alrededor. Las nubes no se agitaron violentamente. La escena no estalló en caos. Simplemente apareció.
Aquellos que lo presenciaron no reaccionaron con pánico. No hubo gritos ni movimientos frenéticos. En cambio, muchos se quedaron quietos. Algunos filmaron en silencio. Otros bajaron sus teléfonos por completo, como si grabar de repente se sintiera insuficiente. La reacción dominante fue la atención tranquila, del tipo que ocurre cuando la gente siente significado pero lucha por articularlo. A lo largo de la Biblia, las nubes están repetidamente vinculadas con la presencia, guía y autoridad divinas. Desde la columna de nube que guió a Israel a través del desierto, hasta la nube que descendió sobre el monte Sinaí, hasta la nube que cubrió a Jesús en la transfiguración. Las nubes son retratadas no como telones de fondo aleatorios, sino como vehículos de revelación. Ocultan y revelan al mismo tiempo. Lo que hace que esta imagen sea inquietante no es que exigiera creencia. No lo hizo. No hizo ningún anuncio. No emitió ninguna amenaza. Llegó sin instrucción y se desvaneció sin explicación. Sin embargo, su presencia perduró más que los sitios más dramáticos a menudo. No hubo espectáculo para debatir, solo una imagen que se grabó silenciosamente en la memoria. A diferencia de los eventos que conmocionan a través de la violencia o la destrucción, este momento inquietó a través de la moderación. No forzó la interpretación. Invitó a la reflexión. Esa diferencia lo distingue. En tiempos de relativa calma, tales imágenes podrían ser descartadas como coincidencia, ilusión o imaginación. Pero el contexto importa. Esta aparición se produjo en medio de una creciente agitación global, inestabilidad política, perturbación ambiental, fractura social y ansiedad generalizada. Cuando los cimientos se sienten inestables, las personas se vuelven más sensibles a los símbolos que sugieren autoridad, supervisión o presencia más allá del control humano. La pregunta que queda no es si esta imagen prueba algo. La escritura misma advierte contra la persecución de señales solo para obtener pruebas. La pregunta más profunda es por qué las imágenes tan estrechamente asociadas con el simbolismo divino siguen apareciendo durante un periodo marcado por la incertidumbre y la tensión en todo el mundo. No todos los mensajes llegan con truenos. Algunos aparecen enmarcados silenciosamente en nubes, dejando atrás no respuestas, sino inquietud, reflexión y la sensación de que algo más grande puede estar observando a medida que la historia se acelera. Comenzaron a aparecer videos que mostraban algo que pocos podían explicar de inmediato. Un objeto esférico brillante estaba suspendido en lo alto del cielo. No parpadeaba. No se movía como una aeronave. Parecía constante, brillante y aislado contra la oscuridad, llamando la atención simplemente por existir donde nada más debería haber estado. Luego, sin previo aviso, el objeto cambió. El resplandor se intensificó. Siguió una ignición repentina. La esfera pareció romperse, desintegrándose, mientras fragmentos ardientes se dispersaban hacia abajo, surcando brevemente antes de desvanecerse de la vista. La transformación fue rápida, violenta e inconfundible. Lo que momentos antes parecía contenido y completo se volvió inestable, quemándose en el aire. Los testigos lucharon por identificar lo que estaban viendo. El evento no coincidía con las descripciones comunes de aeronaves comerciales, bengalas militares o actividad espacial rutinaria. No había una trayectoria visible consistente con las rutas de vuelo normales, ni un descenso controlado, ni un patrón familiar, solo ignición, fragmentación y desaparición. A medida que las imágenes se difundían, las preguntas se multiplicaron. Los funcionarios no confirmaron de inmediato el objeto como un meteorito, la reentrada de un satélite o una prueba controlada. No siguió una explicación clara en tiempo real. Esa ausencia de certeza solo aumentó la tensión que rodeaba el evento. Cuando el fuego aparece en los cielos sin contexto, la gente instintivamente siente que importa. A lo largo de la escritura, los objetos ardientes en el cielo rara vez son tratados como insignificantes. Las estrellas ardientes, el fuego que cae y las luces que descienden desde arriba están consistentemente vinculadas a la advertencia, el juicio o la transición, no a la destrucción aleatoria. En Apocalipsis, una gran estrella que arde como una antorcha cae del cielo.
En el lenguaje profético, el fuego en el cielo a menudo señala la interrupción de lo que se siente permanente y seguro. El simbolismo es difícil de ignorar. El fuego representa exposición, que en sum, revela y transforma. Cuando algo arde en los cielos, sugiere inestabilidad en lo que la gente asume que es distante, intocable y ordenado. El cielo ha sido visto durante mucho tiempo como un reino de consistencia, amanecer, atardecer, estrellas fijas en sus cursos. Cuando ese orden parece perturbado, incluso brevemente, exige atención. Si este objeto fue natural o desconocido, es casi irrelevante. La imagen en sí misma tenía peso. Un cuerpo luminoso, encendiéndose y rompiéndose sobre la Tierra, añade urgencia a una secuencia de eventos ya inquietante. Erupciones terrestres debajo, señales que se forman en el cielo, figuras que aparecen en las nubes, y ahora fuego que cae desde arriba. Los patrones importan más que las explicaciones aisladas. La escritura a menudo describe la advertencia no como un solo evento, sino como acumulación, señales superpuestas una sobre otra, aumentando en frecuencia e intensidad. Cada ocurrencia individual puede ser racionalizada. Juntas crean presión, fuerzan la conciencia, exigen interpretación. Este objeto ardiente no causó destrucción visible en el suelo. Sin embargo, su impacto fue psicológico. Reforzó la sensación de que las cosas que antes se asumían estables se están volviendo impredecibles, que los límites entre la tierra y el cielo, lo conocido y lo desconocido, se están poniendo a prueba. Cuando aparece fuego arriba, la humanidad instintivamente mira hacia arriba. Cuando la gente mira hacia arriba, comienza a hacer preguntas que ha evitado. Si esto se siente significativo para usted, presione me gusta, deje sus pensamientos en los comentarios, suscríbase y quédese conmigo porque cuando las señales comienzan a apilarse así, rara vez se detienen con solo una. A medida que el fuego aparecía en los cielos y la inestabilidad se revelaba sobre la tierra, otra señal surgió lejos de las ciudades y los horizontes, oculta bajo el agua de movimiento lento, fuera de la vista ordinaria. Mientras la atención se fijaba hacia arriba, algo debajo se estaba moviendo en silencio. En lo profundo de los humedales de los Everglades del sur de Florida, surgieron imágenes que mostraban una vista que pocos estaban preparados para procesar. Decenas, luego cientos, de pitones birmanas masivas, algunas de más de 6 metros de longitud, fueron capturadas moviéndose juntas bajo la superficie. Estos no fueron avistamientos aislados, ni una sola serpiente cruzando el marco de una cámara. Esta fue escala, densidad y movimiento repitiéndose a lo largo de amplios tramos de agua. Lo que hizo que las imágenes fueran inquietantes no fue solo el tamaño, fue la coordinación. Las pitones no se dispersaron. No cazaron independientemente, no mostraron el comportamiento solitario y territorial típicamente asociado con los depredadores ápice. En cambio, fluyeron en la misma dirección, cuerpos deslizándose a través del agua oscura casi al unísono, ajustando la velocidad y el espaciamiento como si respondieran a una señal compartida. Los observadores lo describieron menos como animales y más como un sistema. Muchos cuerpos, un solo movimiento. Los científicos se movieron rápidamente para ofrecer explicaciones: migración estacional, convergencia de cría y presión ambiental. Sin embargo, incluso dentro de esas explicaciones llegó una admisión crítica. Este nivel de sincronización a gran escala es extremadamente raro. Las pitones birmanas son típicamente solitarias. No forman masas coordinadas. No se mueven juntas a través de tales distancias en tales números. Esa rareza es el punto. Cuando el comportamiento se desvía bruscamente de lo que se considera normal, señala una perturbación, ya sea en el hábitat, el instinto o la presión invisible desde arriba de la superficie. Algo cambió. Algo desencadenó un movimiento a una escala que no se observa comúnmente en el paisaje estadounidense. En el simbolismo bíblico, las grandes serpientes y las criaturas de las profundidades rara vez son imágenes neutrales. Representan fuerzas ocultas bajo el orden, poder restringido, caos contenido y amenazas que permanecen invisibles hasta que las condiciones les permiten salir a la superficie.
La escritura a menudo contrasta las señales en los cielos con las agitaciones en las profundidades, colocando a la humanidad entre lo que está arriba y lo que está abajo. Los Everglades han sido vistos durante mucho tiempo como antiguos, resistentes y silenciosamente perdurables, un lugar donde el tiempo se mueve de manera diferente, donde las capas de historia se superponen bajo el agua y la hierba. Cuando algo masivo se mueve allí al unísono, sugiere una respuesta a condiciones más profundas que las explicaciones superficiales, presiones que se acumulan con el tiempo, ahora liberadas. El agua en la escritura a menudo simboliza la separación entre reinos, lo visible y lo oculto, lo controlado y lo incontrolable. Cuando las criaturas de las profundidades comienzan a moverse colectivamente, implica que los límites se están poniendo a prueba. El equilibrio está cambiando. La restricción se está aflojando. Estas imágenes no vinieron con destrucción inmediata. Ningún pueblo fue invadido. No siguió ninguna catástrofe repentina. Pero la advertencia no siempre llega como impacto. A veces llega como patrón, repetición, escala, alineación. Fuego arriba, señales en el cielo, tierra abriéndose y ahora movimiento sincronizado bajo las aguas estadounidenses. Cuando las profundidades comienzan a agitarse, la escritura sugiere que no es aleatorio. Señala algo largamente restringido, respondiendo a un cambio en las condiciones, algo latente reaccionando a una señal. El pensamiento escalofriante no es lo que estaban haciendo las pitones, sino por qué ahora. En otra región, lejos de los avistamientos anteriores, el cielo adquirió un color que pocas personas olvidan una vez que lo ven. Nubes de tormenta oscuras se acercaron lentamente, pero en lugar del gris o azul profundo habitual, llevaban un brillo verdoso antinatural. Era el tipo de color que inmediatamente señala peligro, no solo clima, sino severidad. El aire se sentía pesado, la luz se sentía mal. A medida que los relámpagos comenzaron a destellar dentro de las nubes, el cielo reveló brevemente algo más inquietante. Cada estallido de luz tallaba sombras en la masa de nubes, y dentro de esas sombras, las formas comenzaron a formarse, no contornos aleatorios, ni desenfoques fugaces. Muchos espectadores describieron ver una figura que se asemejaba a una criatura de múltiples cabezas, ancha, inminente y asimétrica, emergiendo y desapareciendo con cada destello. La imagen nunca fue lo suficientemente nítida como para capturar detalles con certeza. No había bordes claros ni un contorno fijo. Sin embargo, fue lo suficientemente distinta como para que la gente describiera independientemente lo mismo. Las redes sociales se llenaron de imágenes ralentizadas, capturas de pantalla y análisis cuadro por cuadro. La discusión se extendió no porque la imagen fuera obvia, sino porque era persistente. Los escépticos respondieron rápidamente. Ilusión óptica, dijeron, una combinación de ángulos de relámpagos, densidad de nubes y reconocimiento de patrones humanos, el cerebro buscando significado donde no existe. Estas explicaciones no carecen de mérito. Los sistemas de tormentas son capaces de producir extraños efectos visuales, especialmente cuando la luz se refracta a través de capas de nubes densas. Pero la explicación no siempre borra el impacto. Otros señalaron algo más difícil de descartar, el parecido con antiguas imágenes simbólicas, particularmente descripciones encontradas en el libro de Apocalipsis. En el lenguaje bíblico, las bestias de múltiples cabezas no son criaturas zoológicas. Son representaciones, símbolos de poder caótico, rebelión y sistemas que crecen más allá de la restricción moral. No están destinadas a ser fotografiadas claramente. Están destinadas a ser reconocidas. La Biblia utiliza constantemente imágenes inquietantes, no para provocar terror, sino para despertar el discernimiento. Cuando tales símbolos aparecen, señalan condiciones en lugar de eventos, autoridad sin control, poder distorsionado y desorden moral que surge bajo la superficie de la vida normal. Estas visiones no son predicciones en sí mismas. Son advertencias sobre el estado del mundo. Las nubes verdes en sí mismas ya están asociadas con una inestabilidad extrema. A menudo preceden a tormentas violentas, granizo o tornados, momentos en que el equilibrio atmosférico colapsa. Cuando tales nubes producen imágenes que agitan la memoria simbólica antigua, profundiza la inquietud.
No porque la forma deba significar algo, sino por el momento en que aparece. Este no era un cielo pacífico. No fue un momento neutral. Llegó durante un periodo ya saturado de señales extrañas. Erupciones bajo tierra, formaciones sobre las nubes, fuego en los cielos y movimiento en las profundidades. El contexto da peso a la coincidencia. Ya sea ilusión o símbolo, la forma sombreada se sumó a una lista creciente de fenómenos celestes inquietantes. Cada uno solo es explicable. Cada uno junto es cada vez más difícil de desestimar. La escritura advierte que, cuando el desorden crece sin control, las señales se multiplican. No siempre para predecir lo que viene después, sino para revelar lo que ya es. El brillo verde se desvaneció. La tormenta pasó, pero la imagen permaneció grabada no en el cielo, sino en la memoria. En tiempos como estos, lo que perdura, después de que las nubes se alejan a menudo importa más que lo que apareció dentro de ellas. A medida que las imágenes inquietantes continuaban apareciendo en los cielos y las tormentas insinuaban fuerzas más allá del control humano, otra advertencia se desarrolló en el suelo, esta vez con consecuencias devastadoras. En el estado de Michigan, una presa falló con poca o ninguna advertencia. En cuestión de momentos, se desataron inundaciones masivas, avanzando con una fuerza imparable. Vecindarios enteros fueron tomados por sorpresa. Casas que habían estado en pie durante décadas fueron tragadas en horas. Las calles desaparecieron bajo el agua que corría. Las familias huyeron solo con lo que pudieron llevar, mientras que otras se apresuraron a buscar terrenos más altos a medida que la inundación se acercaba. Lo que más conmocionó a los residentes fue la velocidad. No hubo fallo gradual ni larga ventana de evacuación. En un momento la estructura se sostuvo, al siguiente se había ido, su ausencia se sintió antes de que se entendiera por completo. Las sirenas llegaron demasiado tarde para muchos. El agua se movió más rápido que las advertencias. Cientos de familias fueron desplazadas en cuestión de horas. Las vidas fueron desarraigadas instantáneamente. Escuelas, pequeños negocios y bloques enteros desaparecieron bajo corrientes fangosas. Lo que había sido familiar se volvió irreconocible, reducido a escombros y silencio. Los funcionarios citaron fuertes lluvias y debilidad estructural. Las explicaciones eran técnicamente sólidas, pero emocionalmente vacías, porque las presas existen para restringir lo que no se puede controlar. Cuando fallan, la confianza depositada en ellas colapsa tan completamente como la barrera misma. La escritura ha advertido durante mucho tiempo sobre este tipo de confianza. Descendió la lluvia, y vinieron torrentes, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo las 7:27. El mensaje no es sobre el clima, es sobre los cimientos. Lo que parece sólido todavía puede ceder cuando llega la presión. Esta tragedia no fue imaginación ni interpretación. Fue física, medible y irreversible. Por eso importa, dentro de un patrón más amplio. El suelo abriéndose, los cielos retorciéndose, el fuego apareciendo arriba, las profundidades agitándose, y ahora una barrera hecha por el hombre fallando en minutos. Las advertencias no siempre vienen envueltas en misterio, a veces llegan como colapso, exponiendo cuán rápido puede desvanecerse la normalidad. Si esto resuena, deje un comentario y manténgase alerta. En una escena que parecía desafiar el instinto y la memoria, la nieve espesa cubrió partes de la tierra desértica estadounidense, definida durante mucho tiempo por el calor, la sequía y el cielo abierto. En Arizona, tramos de terreno desértico desaparecieron bajo bancos blancos. Las carreteras bordeadas de cactus, las colinas rocosas y las amplias llanuras se transformaron en un paisaje más estrechamente asociado con las altas montañas que con el suroeste. Se filmó a los residentes caminando a través de la nieve, riendo, tocándola, incluso jugando en ella, actos antes inimaginables en una región moldeada por el sol implacable. Los meteorólogos respondieron rápidamente. Raro, dijeron, pero posible. Una colisión de aire frío, elevación y anomalías estacionales técnicamente explicable, estadísticamente improbable, pero aún dentro de los extremos de la naturaleza. Sin embargo, la explicación hizo poco para suavizar la sensación de que algo fundamental había sido revertido. Los desiertos son símbolos de permanencia. Su identidad es estable, seca y predecible.
representan un calor que no se rinde fácilmente. Cuando cae nieve, no brevemente, no como un espolvoreo, sino lo suficientemente espesa como para asentarse, se siente menos como clima y más como interrupción. La profecía bíblica a menudo enmarca momentos de advertencia, no solo a través de la destrucción, sino a través de la inversión, el orden natural doblándose de maneras inesperadas. El calor volviéndose frío, la sequedad cediendo al hielo, lo familiar comportándose de manera desconocida. La Escritura habla de tiempos en que la creación misma reacciona cuando el equilibrio cambia y lo que la humanidad asume que es fijo resulta flexible. La nieve en el desierto conlleva un peso simbólico porque contradice las expectativas. Confronta la certeza. Hace una pregunta sin palabras, si incluso esto puede cambiar, que más no es tan permanente como parece. Históricamente, los desiertos en la Escritura son lugares de prueba, silencio y revelación. Son paisajes donde las distracciones desaparecen y la verdad se vuelve inevitable. Cuando un lugar así es cubierto repentinamente por la nieve, el simbolismo se agudiza. Frío, donde debería dominar el calor. Humedad donde gobierna la sequedad. Quietud que reemplaza la severidad. Los patrones que alguna vez se consideraron imposibles ya no son hipotéticos. Están apareciendo en cámara en tiempo real, presenciados por gente común. Tormentas de nieve en desiertos, olas de calor en regiones congeladas, inundaciones donde la lluvia es rara. Cada evento puede explicarse de forma aislada. Juntos, forman una imagen más amplia de inestabilidad. Los textos bíblicos describen tiempos en que la creación gime bajo el desequilibrio, reflejando el desorden moral, espiritual y sistémico. No porque la naturaleza tenga intención, sino porque refleja la perturbación. Cuando los extremos se multiplican, la Escritura no llama al pánico, llama a la conciencia. Lo que inquieta a muchos observadores no es simplemente que cayó nieve en el desierto estadounidense, sino lo poco chocantes que se están volviendo tales eventos. Lo extraordinario se está volviendo familiar. Lo imposible se está documentando. Cada reversión disminuye el umbral para la siguiente. El calor se convierte en frío, la arena se convierte en nieve, la certeza se convierte en pregunta. No se trata de predecir la catástrofe, se trata de reconocer un patrón de perturbación que cruza la geografía, la cultura y las expectativas. Cuando los desiertos se congelan y los océanos se calientan, cuando los cielos arden y el suelo colapsa, el mensaje es consistente. Lo que alguna vez se sintió estable ya no está garantizado. La nieve en el desierto estadounidense no es solo una anomalía climática. Es un recordatorio de que el orden en el que confía la humanidad natural, social y espiritual puede cambiar más rápido de lo esperado. Cuando comienzan las reversiones, la Escritura sugiere que están destinadas a ser notadas, no descartadas. La arena recuerda el calor. La nieve recuerda el frío. Cuando ocupan el mismo lugar, fuerzan una pregunta que la humanidad siempre ha luchado por responder: ¿qué sucede cuando el mundo que reconocemos comienza a comportarse como uno que no? Tomado uno por uno, cada evento puede ser explicado, debatido, categorizado y finalmente archivado. Una inundación aquí, una nube extraña allá, fuego en el cielo, nieve en el desierto, movimiento en las profundidades, colapso estructural. Raro pero posible, inusual pero no sin precedentes. Así es como el mundo moderno aprende a hacer frente, con distancia, etiquetas y tranquilidad. Pero la Escritura nunca ha advertido a la humanidad solo a través de momentos aislados. Habla de convergencia. Un mundo fuera de equilibrio no se define por un solo desastre, sino por muchas perturbaciones que ocurren en diferentes reinos al mismo tiempo, arriba y abajo, tierra y mar, calor y frío, estabilidad y colapso. Cuando el desequilibrio se extiende a través de sistemas que rara vez se cruzan, señala más que una coincidencia. Señala tensión. La Biblia a menudo describe los últimos días no como un final repentino, sino como un periodo de aceleración, dolores de parto que aumentan en frecuencia e intensidad. No todos los dolores terminan el proceso, pero cada uno confirma que algo irreversible ha comenzado. Las señales no están destinadas a aterrorizar, sino a despertar el discernimiento en un mundo distraído. Lo que hace que este momento sea inquietante no es solo lo que está sucediendo,
sino lo familiar que se está volviendo. Los eventos que alguna vez habrían dominado la atención global ahora pasan rápidamente, reemplazados por la siguiente anomalía. La mente humana se adapta. El shock se desvanece. Lo anormal se convierte en ruido de fondo. Esa desensibilización es en sí misma una advertencia. Un mundo equilibrado se comporta de manera predecible. Las estaciones siguen patrones. Los cimientos se sostienen. El cielo permanece ordenado. Las profundidades permanecen ocultas. Cuando el equilibrio se erosiona, la imprevisibilidad se propaga, los sistemas se tensan y los extremos reemplazan la moderación. La escritura describe esto no meramente como inestabilidad ambiental, sino como un reflejo de un desorden más profundo. Confusión moral, apatía espiritual y confianza equivocada. Las advertencias en la Biblia rara vez son ruidosas de una vez. Son en capas, repetidas y reforzadas desde diferentes direcciones. Algunas vienen a través de la naturaleza, otras a través del colapso, otras a través de imágenes que persisten en la mente mucho después de que se desvanecen de la vista. El propósito no es proporcionar fechas o líneas de tiempo, sino forzar una elección, ignorar las señales o examinar el cimiento sobre el que se está parado. Un mundo fuera de equilibrio presiona a la humanidad a preguntas incómodas. ¿Qué es verdaderamente seguro? ¿Qué se ha asumido como permanente sin examen? ¿Dónde ha reemplazado la confianza a la humildad? La escritura enseña consistentemente que, cuando la gente confía en las estructuras, los sistemas y la normalidad más que en la verdad, las señales de advertencia se multiplican. Esto no es un llamado al pánico. El pánico ciega. Esto es un llamado a la conciencia. La conciencia agudiza. Jesús mismo dijo que cuando estas cosas comiencen a suceder, aquellos que están vigilando reconocerán la temporada, no porque teman el final, sino porque entienden el mensaje. Las señales no son el destino, son la señal. Si esta perspectiva resuena con usted, presione me gusta, comparta sus pensamientos en los comentarios, suscríbase para más y gracias por ver. Oh, Dios mío, la última. Mientras las ciudades costeras de Estados Unidos se desvanecen bajo tormentas raras y violentas como un disparo de advertencia disparado contra una nación desprevenida, California está recibiendo el mensaje de una manera mucho más inquietante. El suelo se está partiendo. Las aguas están subiendo. Desde debajo de la tierra, algo largamente enterrado está siendo expuesto, algo que nunca debió resurgir. Estos no son desastres aislados. Son señales convergentes del tipo que la Escritura advirtió que vendría antes del fin, cuando la tierra misma comience a testificar. ¿Es esto intervención divina o la advertencia final antes de que se desarrolle un evento mayor? Lo que ahora se ha revelado está dejando a los expertos en silencio y a los creyentes consternados. Antes de revelar lo que se encontró, suscríbase, active las notificaciones y díganos a continuación, reconoce las señales. En medio del caos climático y la tensión social, surgió un tipo diferente de historia en California. No en los titulares de la política, sino en el silencio de un cañón antiguo. Kings Canyon, un valle tallado por glaciares de más de 1 milla de profundidad en Sierra Nevada de California, es conocido por imponentes paredes de granito, ríos helados y arboledas cercanas de secuoyas gigantes que han observado pasar los siglos. Es el tipo de lugar que la gente visita para sentirse pequeña junto a las montañas y el tiempo. Ahora se ha convertido en el lugar donde el suelo mismo parece abrir su boca. Allí, mientras los trabajadores cavaban bajo la superficie, no golpearon concreto o infraestructura moderna, sino una losa de piedra enterrada que parece haber permanecido oculta durante generaciones. Sus marcas no son rasguños aleatorios o grafitis modernos, sino símbolos tallados deliberadamente que no coinciden perfectamente con herramientas conocidas, actividad reciente o cualquier tradición local familiar. Se siente fuera de lugar tanto en el tiempo como en el contexto. Lo que hace que este descubrimiento sea inquietante no es solo lo que la gente podría pensar que sugieren los símbolos o referencias a un tiempo final o una era de cierre, sino cuándo salió a la superficie la piedra. No emergió en una era de calma, cuando la nación se sentía estable y segura.
Salió a la superficie en un momento en que la Tierra se está colapsando en el oeste. Las aguas se comportan extrañamente en las ciudades costeras. Las vidas se truncan repentinamente y el tejido social se siente cada vez más frágil. La piedra fue enterrada profundamente, mucho más allá del alcance casual, como si estuviera destinada a permanecer fuera de la vista hasta que una generación diferente caminara sobre la superficie. El suelo que la cubría no era solo polvo y roca, era olvido. Cuando esa capa fue finalmente perturbada, lo que surgió no fue solo geología. Fue una pregunta: ¿por qué ahora? ¿Por qué este mensaje surgió del suelo estadounidense en esta temporada particular de agitación y no un siglo antes o después? La escritura enseña repetidamente un principio espiritual: lo que se oculta no permanece oculto para siempre, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni cosa secreta que no haya de ser conocida. Lucas las 12:2. Ver también Marcos las 4:22. En la Biblia, las cosas enterradas, pergaminos, profecías, advertencias y señales no salen a la superficie cuando se crean por primera vez, sino cuando su propósito está listo para ser revelado. Cuando la gente necesita verlas, la revelación sigue el tiempo de Dios, no la curiosidad humana. Si la piedra de Kings Canyon se ve a través de esa lente, la pregunta cambia. Ya no se trata solo de qué cultura la talló, qué herramienta tocó su superficie. Se convierte en una preocupación sobre un mensaje olvidado, sellado bajo suelo estadounidense, reapareciendo durante un tiempo en que el país ya está temblando en tantos frentes. La sincronización se convierte en parte del mensaje. La piedra no llegó con una etiqueta, un manual o una explicación teológica ordenada. Simplemente apareció, forzando preguntas en lugar de repartir respuestas fáciles. Presiona a la gente a preguntar si el pasado está hablando en el presente, si las advertencias largamente ignoradas están regresando porque se necesitan de nuevo. La escritura sugiere que, cuando la Tierra comienza a revelar lo que una vez ocultó, funciona como una invitación no al pánico, sino a reflexionar, a escuchar y a